Bienvenidos a la parroquia San Agustín. Hoy celebramos el 30º domingo en tiempo ordinario. Gracias por compartir este día con nosotros en la oración de alabanza al Dios de amor por todas las bendiciones recibidas durante la semana. Saludamos de manera especial a quienes nos visitan por primera vez. Por favor, apagar sus celulares. En el Evangelio de hoy, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿qué mandamiento de la ley es el más importante? Ellos pueden haber sido o no sinceros al hacerle esta pregunta a Jesús, pero podemos estar agradecidos con ellos por haber incitado a una respuesta tan clara para todos nosotros. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vivimos este conjunto de instrucciones fundamentales del Señor? Intenciones de la misa, Suleini Camejo. La salud de los miembros de la familia Micán Manzanares, Emilio Izaza, el cumpleaños de Carmen Rosa Puentes. Los invito a ponerse de pie y dar un saludo de bienvenida a los que están cerca de ustedes. Nos preparamos para iniciar la Sagrada Eucaristía con el canto de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia del Señor nuestro Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. El amor cristiano, con el que amamos a Dios y los demás, es un amor que tiene a Dios como su fuente y su fuerza. Este es el amor que Jesús nos enseña. Con humildad,
Pidamos perdón por las veces que hemos faltado a ese amor. Señor Jesús, tú nos pides amar a Dios con todo nuestro ser. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú nos invitas a amar al prójimo como a nosotros mismos. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú nos muestras el camino del amor día a día. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo:
No hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si lo explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor. Mi ira se encenderá. Te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 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 La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes,
santa, y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 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 De vida eterna. De la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas las partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes, y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. En la primera lectura de hoy encontramos, diríamos que unas instrucciones o unas recomendaciones o un consejo, vamos a decir así, como lo quieran tomar, de Dios. Cuando dice: no hagas sufrir ni oprimir al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas o a los huérfanos. O sea, en otras palabras, es mirarnos nosotros mismos, entender de dónde venimos y a dónde vamos, no tomar ventaja del el pequeño o del que no tiene los recursos, etc. Y Dios es bien claro en esa lectura. Básicamente todas las lecturas de este fin de semana se basan en lo que llamamos la ley moral. El pueblo de Israel, al pueblo de Israel se le dieron 3 leyes. En el Antiguo Testamento, o sea, el pueblo judío seguía las enseñanzas del Torah. Y en el Torah habían prescritas 3 leyes. Una era la ley de la liturgia, de cómo el pueblo expresa esa alabanza, esa oración a Dios. La otra era la ley del ritual, el cual la podemos, si vamos al libro de Levíticos, encontramos muchas rúbricas de muchas de las cosas que el pueblo de Israel hacía en los rituales, que hasta el día de hoy todavía nosotros continuamos haciendo, las vestimentas, el incienso, etc. Y la otra era la parte de la ley moral, que estribaba cómo comportarnos, y ahí es donde viene la parte de los 10 mandamientos. Todo esto comprendía en esa parte del Torah. Pero encima de esto contenían 600 preceptos religiosos por cumplir. O sea, a cada cosa se le seguía añadiendo otra. Jesús resume todo esto en 2. Cuando le hicieron la pregunta, se la hicieron inteligentemente, como dice el Evangelio, para probarlo. Y entonces Jesús lo resume en 2. Amar a Dios con todas las fuerzas y al prójimo como uno mismo. Esa primera parte de Jesús, que dice amar a Dios sobre todas las cosas, es una cita del libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 5. Y entonces, por consiguiente, amar al prójimo como a uno mismo. Pensaríamos por qué menciona esta parte de amar al prójimo como a nosotros mismos. Creo que en varias semanas hemos estado hablando de que fuimos creados ¿a qué?
a imagen y semejanza de Dios. O sea, Dios está en nosotros. Si nosotros amamos al hermano, estamos por ende amando a Dios. No importa cuántas veces escuchemos estas palabras, nos sorprenden las demandas que se imponen. Es fácil decirlo, pero es difícil practicarlo. Jesús une el amor de Dios y el amor al prójimo como algo inseparable. Vamos a decir así, como una moneda de dos caras. Ante la pregunta de un maestro de la ley, Jesús contesta yendo mucho más allá del conocimiento de esta. Jesús responde desde su profunda vivencia con Dios, o sea, esa relación que tenía con su Padre a través de la oración. Así, dice que el mandamiento principal es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y todo el ser. Es decir, amar a Dios con toda intensidad y situarlo en el centro de nuestra vida. Es lo primordial. En otras palabras, contar con Dios para todo proyecto, todo plan. Esta respuesta refleja la relación íntima de Jesús con su Padre. Él ama a Dios con toda su vida, tanto que le entrega por amor. Amar es más que cumplir un precepto o una norma. Es ir más allá. El amor es la concreación y la plenitud de la vida y la plenitud de la ley. Jesús nos alerta a no caer en legalismos religiosos. Hay algo bien interesante, no voy a mencionar, quizás sea una pura coincidencia. Hace varios años atrás, hablando de caer en legalismos religiosos, tuve la oportunidad de estar había una adoración, o sea, estaba expuesto el Santísimo Sacramento. Y era el espacio en que usted personalmente tiene esa oración con Dios, o con la presencia del sacramento en el altar. Y en esto una señora, estaba todo el mundo en su oración, etc. Y una señora aparentemente, pues yo no soy médico, se sintió mal y al tratar de salir del sitio se cayó. Y entonces varias personas trataron de ayudarla. Me acuerdo que había una persona que miró para atrás, miró con una mirada bien amenazante y alegó que le estaban interrumpiendo su oración. Y mi pregunta en ese momento es, ¿verdaderamente Dios hubiera querido que la dejaran y la ignoraran en el piso? ¿O verdaderamente Dios hubiera mirado el corazón de esos que hicieron como el buen samaritano para poder ayudarla? Hay que tener cuidado muchas veces, porque Dios ve nuestra intención y nuestro corazón, para no caer en ese legalismo religioso. Nos pide que amemos por encima de todo y nos enseña también a amar a Dios como Él lo ama. El Evangelio no es un ideal para ser admirado, sino una forma de vivirlo. Amar al prójimo no se puede separar de amar a Dios. Ambos amores están estrechamente vinculados. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo del 20 al 21, dice: dices que amas a Dios a quien no ves, y no amas al prójimo a quien ves. Y dice que es un mentiroso. En otras traducciones dice que es un hipócrita. Profesar que amemos a Dios sin dejar de ser indiferentes a la difícil situación de los demás es una contradicción. No se equivoquen, no nos equivoquemos. Nuestra religión, que no se convierta en un escape, y nuestra santidad en una ilusión. Si vamos a la iglesia todos los días o los domingos,
pero nos separamos de las personas que adoran bajo el mismo techo que nosotros. Dios se preocupa por cómo tratamos a los demás. Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. La mejor forma de mostrar el amor de Dios es amar al prójimo. Nuestro prójimo no es un pensamiento posterior, porque es a través de las personas que nos rodean que Dios se pone en contacto con nosotros diariamente. No podemos llamarnos bautizados y seguir crucificando a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es un elemento necesario para entregar nuestro corazón, nuestra mente a Dios. Y es ahí donde radica el desafío. Es maravilloso en teoría, pero difícil de poner en práctica. Amar al prójimo puede ser un desafío, especialmente cuando la gente de al lado es inquisitiva y sus hijos, francamente, y de malos modales. Sin mencionar el compañero de trabajo que nos pone muchas veces a prueba y que llega hasta nuestros nervios. Amar a Dios nos cuesta quizás menos, pero amar al prójimo que no piensa como nosotros, que no es de nuestro grupo, que incluso nos ha hecho daño, es más difícil y supone una mayor exigencia. Si de verdad amamos a Dios, como consecuencia inevitable amaremos a los demás. Jesús lleva al límite del amor al prójimo, incluso al que no es amigo, es decir, hasta el enemigo. Todos queremos que el amor sea una rosa sin espinas, suave, aterciopelado al tacto. Pero si seguimos a Cristo, encontramos que implica sacrificio y la sombra de la cruz. Este día se nos pide que echemos un buen vistazo a los rincones y los ángulos oscuros de nuestras vidas que hemos muchas veces mantenido, por la razón que sea, fuera de Dios. Amar al enemigo es la expresión máxima de un amor encarnado y cristiano. Así Jesús lleva la ley a plenitud y ya no nos dirá que amemos al prójimo como a ti mismo. En la cena pascual, durante el discurso del adiós, nos dirá: amaos a otros como yo os he amado. En ese cómo está la clave del amor cristiano. Sí, en el Antiguo Testamento el amor a Dios y al prójimo resumían toda la ley y los profetas. En el Nuevo Testamento se nos da ese único mandamiento: amar de la forma de Jesús, al estilo de Jesús. Amaos como yo los he amado. Jesús va mucho más allá de las normas y su respuesta a la pregunta del fariseo, que transciende toda la ley. Los cristianos de hoy hemos de aprender a amar al modo de Jesús y sacar de nosotros todos aquellos aspectos judaizantes que nos impiden amar en libertad con todo nuestro entusiasmo y entrega. Solo el amor desde la libertad nos lleva a la plenitud de la vida cristiana. Los 10 mandamientos fueron fundamentales, o son fundamentales de la ley, pero estos se resumen en estos dos: amor de Dios y amor del prójimo. Los dos son semejantes. Si amamos con autenticidad y plenitud al prójimo, estamos saliendo de nosotros mismos con todo el alma, con todo el ser, tan totalmente que nos estamos identificando con el horizonte imbarcable que nos trasciende y al que nos abrimos al despojo total, o sea, inversamente. Si es auténtico nuestro amor a Dios, tendrá que manifestarse inevitablemente en el amor a sus imágenes vivas, que somos todos nosotros. El Dios de la alianza no solo quiere la fiel correspondencia y el amor de una alianza vertical del pueblo con Él, exige también la dimensión horizontal
de su alianza, que los miembros de esa alianza se respeten y se amen entre sí, que es lo que pudimos ver en esa primera lectura. El que ama mucho, hace mucho. Es un dicho simple. Tiene raíz en el Evangelio y también en la vida de los santos. Ese tipo de amor sobrepasa las disimulaciones encontradas en cantos y en camisetas. Aquellos que lo siguen cumplen los primeros mandamientos de Jesús. Ama a Dios primero y ama a tu prójimo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, el único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y cada uno por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, en el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Con fe profunda nos presentamos ante Él, pidiéndole humildemente que escuche nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que podamos manifestar nuestro amor por Dios y por el prójimo en palabras y acciones que expresen nuestro compromiso con Cristo. Roguemos al Señor. Por los líderes de los gobiernos, para que Dios los guíe y puedan confrontar los males y desafíos de nuestro tiempo, especialmente aquellos enfrentados por los más débiles, impotentes y vulnerables. Roguemos al Señor. Por un espíritu de gratitud, para que en medio de estos tiempos difíciles podamos reconocer todas las maneras en que Dios nos ha mostrado su amor por nosotros y podamos así mostrar ese amor a los demás. Roguemos al Señor. Por los enfermos, especialmente por aquellos infectados con el virus del COVID-19, para que Dios les conceda sanación. Por nuestros hermanos y hermanas que han fallecido y por quienes fallecieron a causa del COVID-19, para que al morir nazcan a la vida eterna. Ofrecemos esta misa por Zuleini Camejo y Emilio Izaza. Roguemos al Señor. Dios de amor, renueva nuestros corazones
inspira nuestro amor y transforma nuestras acciones para que podamos ser fieles a tu imagen. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles o los santos, diciendo: Gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no es que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo
habéis vosotros elegido. Fui yo mismo quien os elegí. Ya nos llamo siervos, sino amigos. Permaneceréis para siempre junto a mí. Recordar mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, hasta mi vida Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. No sé si tenemos algunos anuncios. Sí, gracias. La exposición del Santísimo Sacramento es una devoción mensual para la oración y la reflexión. Los invitamos a que se unan a nuestra exposición del Santísimo Sacramento el viernes 6 de noviembre de 9:30 a.m. hasta las 10:30 a.m., después de finalizar la misa diaria.
Este año, para la celebración de los fieles difuntos, 2 de noviembre, no tendremos nuestra acostumbrada venta de velas. Pero aún así queremos recordar a nuestros seres queridos poniendo sus nombres al frente del altar. Si usted ya recibió su sobre de ofertorio de ese día, por favor, hágalos llegar los sobres con los nombres de sus difuntos y sus donaciones. Si usted no tiene ese sobre, tenemos otros sobres disponibles en el Martex. Tome uno, ponga los nombres que usted quiere recordar ese día en misa e incluya su donación. Por favor, consulten el boletín en nuestra página de internet para más información sobre nuestras actividades y celebraciones litúrgicas. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Vayamos en paz glorificando el nombre del Señor con nuestras vidas. Gracias.